Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, como lo habíamos anticipado, nuestros invitados de esta noche estarán aquí con nosotros para compartir el programa, darnos sus puntos de vista y también las últimas novedades en función de la reunión que se está desarrollando en la sala de sesiones de la legislatura en relación al reclamo salarial del sector estatal. Juan Pipo Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, vicepresidente de la Cámara. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Y Juan Carlos Arcando, del Frente para la Victoria, que también tuvo la deferencia de venir. Bueno, se pusieron de acuerdo. Estaba invitado Eduardo Barrientos y Amanda del Corro, 4 legisladores. Lo que pasa es que están allá mediando esta situación, ¿verdad? Sí, estábamos todos, de los que estamos acá en la ciudad de Ushuaia, tratando de mediar. Así que, bueno, buenas noches a todos los televidentes. También aprovecho y éxito este año en el programa, que esperemos es que el sí. Primero. Así que, bueno, empezaste bien el año. Sí. Bueno, y con Pipo decidimos venir al programa, hablamos con el resto de los compañeros legisladores y estaban de acuerdo, así que acá estamos. Hoy decía yo una jornada que si veíamos el mes de marzo suponíamos, pues digo, no es que nos sorprende esto, suponíamos que íbamos a tener un mes de marzo movido. Digo, hay situaciones que tienen que ver con la economía, con el salario, y marzo como un mes clave para la discusión salarial, que de hecho la mayoría de las paritarias y las discusiones se retoman luego de las vacaciones, ¿no? Lástima que nos volvió a encontrar en un episodio parecido al del año pasado, ¿no? Digo, no es sorpresivo este reclamo, sí el modo que vuelve a repetirse, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que hacer un análisis más profundo desde el punto de vista que me parece que como sociedad pasamos por una crisis de representación política e institucional y me parece que estamos entrando, porque Tierra del Fuego no es la única, o sea, es como la foto del resto del país, ¿no? Miremos lo que pasa con los docentes en Buenos Aires y todo tiene que ver con el reclamo salarial. Me parece que hemos llegado a un punto donde la sociedad ha perdido la confianza en la dirigencia, o sea, la confianza necesaria para construir cualquier proyecto de sociedad organizada. O sea, no nos creemos. Y esto es lo que uno escucha permanentemente, ¿no? Porque fíjate que nosotros estos 2 días, como pasó el año pasado, casualmente cuando iniciabas vos el programa, estábamos en un conflicto similar. Obviamente que este no tiene esa característica de, gracias a Dios, ¿no? de violencia, pero sí toma de instituciones, la no posibilidad de funcionar las instituciones. Y nosotros otra vez, la legislatura, tratando de intervenir en mediar, obviamente que pareciera ser que no hay credibilidad tanto sea en el sector ejecutivo, ni siquiera en los legisladores, porque tampoco nos vamos a nosotros a poner como la credibilidad de la sociedad, ni en la dirigencia gremial. Acá hay como una cuestión que parece que arranca de un desacuerdo total, y la verdad que este conflicto arranca con un acuerdo firmado y pactado con un sector de los gremios. Y hablamos de febrero. Exacto, y hablamos de febrero, y termina siendo hoy una discusión que la verdad que nosotros celebramos que están sentados, dialogando otra vez, ejecutivo y sector de trabajadores, representantes, y nosotros intentando mediar para que esto encuentre caminos y carriles de solución del problema. Pero me parece que no tiene que ser el método, me parece que estamos sentando precedentes peligrosos institucionalmente hablando, cuando pareciera ser que hay que tomar las instituciones para poder encontrar soluciones, y la verdad que esto no tendría que ser así. Claro, y digo, además el conflicto no solo involucra a un sector de estatal, digamos, de empleados, sino que lo que ha ocurrido esta semana ha involucrado a la sociedad en su conjunto y fundamentalmente en el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que se ven muchos sectores afectados, principalmente la sociedad, que aquellos que tienen que hacer algún trámite en la Casa de Gobierno, bueno, se encuentran con estos inconvenientes. Lo o que transitar hemos, la decía, ruta, sí, o ir... También, bueno, el corte de ruta y otras cuestiones que estuvieron pasando. Lo que creo que, como decía, nosotros desde la legislatura, si bien no tenemos un protagonismo que corresponda a decir nosotros somos los que vamos a dar la pauta salarial, lo que pudimos hacer en todo este tiempo es acercar a las partes, que se sentaran a dialogar. Cuando veíamos que el diálogo estaba cortado, nosotros, bueno, volvíamos a insistir, bueno, y hoy
pasó exactamente lo mismo, se hicieron presentes los trabajadores en la legislatura, porque bueno, no había diálogos, supuestamente no había diálogo, bueno, todos estos días han estado trabajando algunos legisladores, nosotros, todo, permanentemente, y logramos que esta tarde se sentaran las partes nuevamente a ver si se puede llegar a un acuerdo. Esperemos que lo puedan hacer, y nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, acercar a las partes, porque nosotros lamentablemente no podemos solucionar el conflicto en sí. Ahora, en este rol de mediador... No es mediador, sino de acercamiento de partes. Bueno, sí, pero de testigos, sí, de garantes. Digo, hay algunos legisladores que ya están, de algún modo, también poniendo ciertos reparos, porque hoy he escuchado declaraciones que decían, bueno, nosotros tratamos de juntar a las partes, tratamos de buscar una salida a través del diálogo, pero resulta que después las manifestaciones se hacen en la legislatura. Hubo hoy un ingreso introspectuoso por parte de determinada cantidad de personas, que después, bueno, se aclaró que no fue tan así, que sí fue, digo, es a esta altura anecdótico, pero termina siendo la legislatura el foco del reclamo. Y hay algunos legisladores que dicen, bueno, tomamos este rol de mediadores, de pacificadores, de garantes, pero termina viniéndosenos en contra. Sí, nosotros, yo creo que no pasa por ningún legislador esquivar, como se dice vulgarmente, esquivar el bulto a la discusión. La verdad que no, nosotros creo que todos estamos comprometidos con una discusión que podemos dar, un debate que podemos dar, una garantía que podemos dar, pero el accionar de la legislatura como tal tiene un límite, que es el límite donde empieza a accionar el Ejecutivo. Y el límite donde empieza, más que nada en materia salarial, donde es pura y exclusivamente facultad del Ejecutivo poderlo resolver. Esto no indica que nosotros no hayamos, como por ahí he escuchado hoy en algunos medios, y este debe ser el enojo de algunos legisladores, haber garantizado, porque obviamente estuvimos con parte del sector gremial y con parte del Ejecutivo en la legislatura hasta las 12 de la noche, inclusive algunos legisladores se quedaron hasta altas horas de la madrugada, tratando de arribar a un acuerdo que terminó siendo tal que surgió este famoso... ¿Qué fue? ¿Un malentendido? Digo, ¿cómo lo describirían ustedes o lo calificarían? Porque yo digo, ustedes actuaron de mediadores, exacto, hubo una simulación, terminó a altas horas de la madrugada... Claro, de este acuerdo surge esa simulación, que era lo que garantizaba en cierta manera, porque obviamente que estaban todas las partes en la mesa, nosotros obviamente que intentábamos ser la garantía de que si se llegaba a ese acuerdo con esa simulación y estaban de acuerdo las partes, se firmaban las actas correspondientes, se anulaba el acta anterior que ya estaba acordada con un sector del gremio y se terminaba el conflicto. Bueno, después hubo un error, evidentemente, en el tema de la base de cálculo de esa nueva simulación que se había hecho, por lo menos es lo que argumentaba el gobierno, y nosotros lo que siempre planteamos es que del acta primaria acordada con el sector gremial, por lo menos lo que se discutía en esta mesa era el 27% más el 1% sobre la base que se había hecho el primer cálculo. Claro. Lo he distribuido de otra manera. Es decir, el aumento que dispone el gobierno es del 28%, lo que se está en discusión es de qué modo se va a distribuir o se va a aplicar. Ese porcentaje es una masa de dinero que ha puesto en esta negociación. Y de cómo se distribuye eran las distintas simulaciones que se iba a hacer. Hubo una simulación que fue la que generó lo que después... Claro, pero esa simulación lo que permitía llegar a... que lo que habíamos hablado con los legisladores, cuando estuvimos mediando con el Ejecutivo y los trabajadores, se ponía en discusión al otro día a las 11 de la mañana en paritarias. Esa era la base del principio de Ahora, ¿qué pasa? ¿No se escuchan las partes? La gobernadora dijo... Nunca se suscribió un acuerdo, nunca se comprometió en acuerdo, sino iniciar una discusión. Y dijo mostrarse sorprendida cuando escucha a las 7 de la mañana que ya se había llegado a un acuerdo. ¿Qué pasa? Están en una reunión, simulan, hablan, y después al otro día cada uno entiende lo que entiende. No es la primera vez que pasa, además. También hay una simulación hecha a las 4 de la mañana, porque hay simulación que terminó a las 4 de la mañana, después de haber estado 2 o 3 días y ese todo el día, puede tener algún error. Pero por eso mismo se había tomado la previsión de que a las 11 se sentaran las partes en el ministerio a discutir estas simulaciones. Pero bueno.
El día se hubo desencadenó de otro modo. De otro modo. ¿Por qué con un malentendido se desencadena esto? Yo creo que, a ver, acá estamos hablando de recursos, ¿no? Yo creo que se generó una expectativa de aumento salarial o de recomposición salarial, porque en realidad lo que se está haciendo es reconocer el 1428 y la 288 en parte, que por ahí en esto coincido con que termina no siendo un aumento, sino una recomposición salarial o un reacomodamiento del salario. De todas maneras son recursos, y los recursos son finitos con los que cuenta el Estado. ¿Esto qué significa? Ahora lo que se está tratando es de ver hasta dónde, que esto es lo que se estaba terminando de acordar hoy, hasta dónde se puede concretar esto para pasar por una media como para poder llegar a un acuerdo. Ojalá se logre, vuelvo a reiterar, pero yo lo que quiero volver a lo que pasa, a esto que vos me decías, ¿dónde está el desencuentro? ¿A dónde está el desacuerdo? Que salimos de acuerdo y cuando nos sentamos a firmar y a terminar el acuerdo, yo creo que por eso es que hablo de la credibilidad en la dirigencia, no solamente en la dirigencia sindical, sino en la dirigencia política, tanto sea el Ejecutivo como el Legislativo, del trabajador. Y esta es la foto que yo intenté reflejar al principio del programa de lo que nos pasa como sociedad, obviamente una sociedad que tiene una crisis económica profunda y que hay un índice de inflación importante que hace que los sueldos no alcancen, que los ingresos no alcancen, y es una discusión permanente que se está dando, y acá también. Y hay como una no credibilidad, porque la verdad que hoy yo escuchaba en los medios, no al gremialista, sino al trabajador común, que decía que ni siquiera agremiado, a los que no están agremiados en ningún gremio, que no nos creen, y la verdad que sobre la base de la desconfianza no va a ser posible construir. Lo que está esto diciendo el legislador es que incluso la misma dirigencia sindical está siendo cuestionada por sus bases, ¿no? Lo cual indica que hay un modo desorganizado de reclamo. Yo creo que hay un cuestionamiento sobre todo. ¿Arcando coincide con esto? Yo coincido de que están teniendo inconveniente cuando llegan con el discurso hacia las bases. Entonces, porque por ahí coincido con lo que dice Pipo, que ha pedido credibilidad, no tan solo en la dirigencia gremial, sino también en nosotros, porque tampoco nosotros tratamos de mediar, de hablar con ellos, y tampoco nos creen muchas veces. Pero bueno, esto tiene que ver con un contexto que se está dando, como decía Pipo, a nivel nacional, en otros distritos, y que nosotros no somos ajenos. Lo que tenemos que tratar es ver cómo podemos ser creíbles y que en esta ocasión, que una vez que se llegue a un acuerdo, este acuerdo que se llegue se cumpla, que es lo que dicen ellos. El miedo que tiene las bases es que lo que se acuerde no se cumple. Esto te lo manifiestan, me lo manifestaban a ver en la legislatura, cuando andábamos caminando los pasillos de la legislatura hoy, charlando. Es lo que intentamos plantear hoy en esta última reunión, o sea, terminar con que hagamos una simulación del lado del gremio y una del lado del gobierno. Bueno, terminen elaborando una simulación en conjunto como para que puedan sacar un acuerdo definitivo y que sea creíble para los dos, o sea, que no se cambie en la mitad de camino. Por supuesto que ahora lo más importante es que este conflicto se resuelva, que es lo inmediato y lo coyuntural, pero si este conflicto se resuelve, también nos deja la sensación de que estamos naturalizando un modo de reclamo. Es decir, si no se toma la casa de gobierno, si no se corta una ruta, si no se impide el tránsito, si no se visibiliza de este modo un reclamo, no hay respuesta. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirigencia, en este caso, política? Yo creo que, vuelvo a reiterar, yo no creo que con la toma de las instituciones, con la violencia, podamos construir la posibilidad de los acuerdos. Fíjate que hoy era imposible poder hablar con todos los que se estaban manifestando en la legislatura, por eso propusimos salir de ese ámbito con el grupo que representa a esos trabajadores que estaban reclamando, porque si no se hace un diálogo de sordos, o sea, y aún así reduciendo la cantidad de gente que va a discutir, hubo momentos en que había que pedir que nos tranquilizáramos para que pudiéramos hablar. Por eso digo, de modo que ese proceso violento de reclamo, que genera algo muy candente, después termina con un resultado de acuerdo. Digo, no es el modo. Algo hay que hacer para que esto... Lo que pasa es que tampoco podemos dejar que esto siga avanzando, porque no sería bueno ni para nosotros ni para la sociedad en su conjunto. Entonces lo que tratamos nosotros es de que, como decía, sacar el eje de la discusión donde está el conflicto, llevarlo de ahí, que podamos todos ponernos, sentarse las partes
y en un barco de tranquilidad, buscar las alternativas en esto que ellos, buscando obviamente beneficiar a los trabajadores que representan y el gobierno de los fondos que se dispone para lograr ese objetivo. Entonces, y en esto lo hemos logrado porque bueno, se está trabajando con tranquilidad, si bien, como decía Vivo, por ahí los acuerdos, obviamente la dirigencia gremial trata de cosas que están muy bien hechos porque están defendiendo los intereses de los trabajadores. De esta manera estamos tratando de que lleguen a ese acuerdo y por eso todavía aún persisten ahí y haciendo distintas simulaciones para ver si se puede llegar a esto que se está reclamando. Vamos a hacer, vamos a la pausa, Dale. hacemos una pausa, ¿sí? Después volvemos. En el próximo bloque seguimos hablando de este tema. Vamos por más novedades porque siguen las negociaciones. Hasta hace algunos minutitos todavía no había habido acuerdo, según la última información que tenemos. Así que vamos a ir agregando algunos elementos más de la actualidad, pero por supuesto vamos a hablar de cómo se avanza con la agenda legislativa, después de todo esto. Pausa. El espejo.